Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector minería, con la temática titulada Coaching y Liderazgo. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Snider Molina González. Él es ingeniero en minas, magíster en Dirección de Operaciones Estratégicas, especialista en Gerencia en Salud Ocupacional y Project Management. Ingeniero Molina, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Wilmer. Muy buenos días para todos. Hoy damos continuidad a nuestra ruta del conocimiento con este tema de coaching y liderazgo. Obviamente dándole un enfoque desde la persona, desde el profesional, desde el ser, a esta temática que es muy interesante frente a cambios internos que a nivel de líderes debemos de analizar para mejorar. Entonces, damos inicio a nuestra actividad del día de hoy, siendo nuestro sexto tema de la ruta del conocimiento, coaching y liderazgo. Damos paso nuevamente a Wilmer para ver cómo estamos el día de hoy con nuestro primer sondeo. Wilmer. Ingeniero, claro que sí, muchas gracias. Vamos a realizar entonces, como bien dices, nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. Y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Coaching es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo. Esto es A, verdadero o B, falso. Les daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero un 88%, B falso un 12% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Un principio del liderazgo transformacional es A, liderar a otros, B, liderar universos distintos, C, liderar mi propia vida, D, A y C son correctas, E, ninguna de las anteriores son correctas. 15 segundos para que puedan responder. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A, liderar a otros, un 18%. B, liderar universos distintos, un 10%. C, liderar mi propia vida, un 8%. D, A y C son correctas, un 60%. E, ninguna de las anteriores, un 3% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Una cultura de seguridad integrada implica A, conciencia compartida de los riesgos. B, cultura motivacional. C, cultura de la transparencia. D, todas las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera pregunta. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. A, conciencia compartida de los riesgos, un 12%, B, cultura motivacional, un 1%, C, cultura de la transparencia, un 2%, D, todas las anteriores, un 86% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Molina. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, damos inicio a nuestro tema con este mensaje sencillo. Tú eres la persona más difícil que tocará liderar. Tú eres la persona más compleja que tienes para liderar en esta vida. Y esa complejidad viene alineada a todas esas emociones, a todas esas creencias, a todas esas frustraciones, conocimientos
y experiencia que obviamente tenemos que aprender a identificar, reconocer para poder sacarle el máximo provecho y poder liderar de forma potencial frente a todas las situaciones que se nos presenten en la vida y en el trabajo. Este tema lo vamos a trabajar con base a 3 momentos. Vamos a hablar un poco sobre la definición de coaching y el liderazgo. En segundo momento vamos a hablar sobre estrategias de coaching y liderazgo en la gestión organizacional. Y en el tercer momento vamos a hablar de coaching y liderazgo como estrategia de una seguridad integral. ¿Cómo llegamos a identificar o a unir esas dos variables que representan como ser y como líder unos aspectos fundamentales dentro del cambio y dentro de la seguridad integral que nosotros lideramos en nuestras empresas? Nuestro objetivo general: brindar a los participantes conocimientos sobre el coaching y el liderazgo, su alcance como estrategia para los líderes y el equipo de trabajo, así como las herramientas para su implementación y nuevas tendencias en la forma de gestión. Vamos a trabajar un poco esos mensajes de cómo podemos cambiar la mentalidad frente a nosotros mismos, frente a nuestra labor y frente a nuestro papel como líderes en nuestras empresas. Nuestros 3 objetivos específicos: entender los fundamentos del coaching y el liderazgo en su importancia para el desarrollo de equipos de trabajo, identificar los principios del liderazgo transformacional y las relaciones interpersonales, y analizar los distintos enfoques de liderazgo y el desarrollo de habilidades para el coaching. Entonces, iniciamos nuestro tema del día de hoy: coaching y liderazgo. ¿Y por qué escogimos coaching y liderazgo? Cuando hablamos de coaching, hablamos efectivamente de un sistema o de un conjunto de muchas actividades que se desarrollan en una empresa o en una persona o en un grupo de personas. Eso en términos generales. Cuando hablamos de liderazgo, nos referimos a ese papel que ejerce una persona o ejercen varias personas para el logro de los objetivos. El enfoque que le vamos a dar hoy a nuestra temática es cómo nosotros como líderes, como personas, podemos generar una gestión de cambio en nuestra vida y en nuestras responsabilidades frente a el trabajo que desempeñamos en nuestra empresa. Entonces, vamos entonces a cambiar un poco la palabra coaching por coach y la palabra liderazgo por líder, porque nos vamos a enfocar en nosotros mismos. Y en ese sentido, pues empezamos con lo primero, que es la definición del coaching. Entonces, como coaching, entendemos, hay muchas definiciones, es el proceso de acompañamiento reflexivo y creativo a través del cual un profesional debidamente capacitado acompaña a sus clientes a conseguir su objetivo. El coach les inspira a maximizar su potencial personal y profesional de un modo no directivo. Fíjense esas 2 relaciones, coaching y coach. Coaching, proceso de acompañamiento a una persona, a un grupo o a una organización. Y el coach, ya refiriéndonos a nosotros, es cómo inspiramos nosotros, cómo podemos potenciar nosotros esas personas que están a nuestro cargo o que hacen parte de nuestro equipo de trabajo. En un escenario amplio, nosotros encontramos en una empresa efectivamente muchísimas actividades que están relacionadas con seguridad y que hacen parte de todas maneras de otras actividades o de otros procesos, de diferentes procesos. Encontramos diferentes personajes, supervisores, jefes de producción, jefe de logística, jefe de transporte, dependiendo la organización, el tamaño y la complejidad de la organización, vamos a encontrar diferentes líderes. Sin lugar a dudas, también encontramos equipos de trabajo. Equipos de trabajo que donde tenemos que maximizarlo para no desencadenar diferentes grupos de trabajo. Cuando hablo de grupos de trabajo, me estoy refiriendo a ese grupo de personas que trabajan por un objetivo muy particular dentro de la gestión. A diferencia de que cuando hablo de equipo de trabajo, estamos hablando por los objetivos de todos, los objetivos comunes que tenemos dentro de la organización. Adicionalmente, hablamos también o encontramos muchísimos profesionales de diferentes áreas. Profesionales que obviamente hacen parte integral
integral de la gestión que se está adelantando. Y eso nos lleva a pensar, obviamente, de manera interdisciplinaria. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar al máximo ese conocimiento, esa experticia que desde ese campo profesional, intelectual y de la experiencia podemos o nos puede aportar dentro de la gestión que estamos adelantando? Y obviamente el éxito, que no es el éxito propio, sino el éxito de todos, así lo reflejemos acá con una persona, esa persona representaría el éxito de un equipo de trabajo. Lo que encontramos en muchas empresas, infortunadamente, y es lo que tenemos que comenzar a trabajar y cambiar, es una cantidad de áreas que, si bien interactúan de forma directa o indirecta, no reflejan una relación frente al objetivo común, que es evitar que se presenten accidentes de trabajo. Por eso encontramos áreas como el área de mantenimiento, donde un jefe de área de mantenimiento sencillamente acompaña a su equipo de trabajo con la idea de no utilizar los elementos de protección personal porque no son los adecuados. Obviamente, un trabajo que es específico dentro del liderazgo de la seguridad y salud, que es definir los elementos adecuados de un área, pero que se convierte en una excusa de un líder X para poder hacer parte de ese engranaje que se necesita dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Encontramos otros líderes donde obviamente dentro de sus responsabilidades tienen un enfoque, y ese enfoque va más que todo alineado en algunos casos a la producción, cuando sencillamente desconocen o no advierten de poder trabajar con altos niveles de seguridad en pro de evitar que se produzca un accidente y obviamente que se afecte la producción de la empresa. Cuando lo vemos desde un enfoque de coaching, esta gestión estaría alineada de una manera diferente. Ya comenzamos a ver una serie de jerarquías, una serie de ramificaciones o de interconexiones entre las diferentes áreas que apuntan a un objetivo final, a un objetivo único, que es el éxito de la empresa al no tener accidentes de trabajo. Con ese recorrido, iniciamos entonces de la práctica y de esa persona quien lidera un grupo o un equipo de trabajo y lidera de forma transversal una labor que es la seguridad y la salud. Pero, ¿dónde está esa persona? ¿Dónde quiere llegar esa persona? ¿Cuáles son los objetivos que tiene esa persona como líder frente al tema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué debo hacer como líder para conseguir esos objetivos? ¿Y qué necesito? Son las principales preguntas que debemos de hacernos nosotros, porque debemos de enfocarnos estratégicamente dentro de nuestra gestión para tomar decisiones, obviamente, y explorar alternativas que nos lleven a la búsqueda de soluciones, pero una búsqueda de soluciones que no puede ser individualizada, sino a nivel grupal, que nos permita tener nuevas oportunidades, que nos permita generar de forma creativa e innovadora nuevas ideas que nos lleven a maximizar el potencial que tenemos en cada una de las personas que integran nuestro equipo de trabajo. Quiero recordarle a todos los participantes, haciendo acá un paréntesis, que están abierta la sección de preguntas, de manera que ustedes puedan irlas realizando, y a la mitad de esta conferencia, pues iniciamos con las respuestas para no interrumpir. Entonces, en ese sentido, es importante que tengamos claro que cuando nosotros hablamos del coach, hablamos de ese líder que transmite a través de su conocimiento, a través de su experiencia, a un grupo de personas e inspira a esas personas, a esos trabajadores, operarios, como lo que vamos a llamar, para que podamos de manera estratégica conseguir mejores objetivos, para que ese grupo pueda focalizarse en los objetivos primordiales que tenemos dentro de seguridad y salud en el trabajo, que es evitar que se presenten accidentes de trabajo. En ese sentido, el coach debe, o el líder coach, debe de preocuparse en ayudar a encontrar soluciones, a buscar estrategias, a demostrar que la capacidad del recurso humano con la que se cuenta es la capacidad ideal y con la que debemos de hacer frente a las diferentes necesidades y situaciones, a potencializar el desarrollo de esas personas, indistintamente de su nivel
escolar, y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces precisamente dudamos de esas capacidades cuando desconocemos realmente ese nivel de conocimiento y experiencia que tienen muchos de nuestros trabajadores. Lo que nos llevaría indudablemente a empoderar un equipo de trabajo, a empoderar una persona diferente a nosotros y obviamente a potencializar nuestra gestión frente al desarrollo de las actividades que en la organización se están presentando. Hablemos del principio del coaching. Un principio que debemos de tener en cuenta todos los líderes, y es que nadie está en posición de la verdad. Y en ese sentido, debemos de tener la mente abierta frente a diferentes opiniones, diferentes conceptos, diferentes estrategias que nosotros podamos desarrollar. Un ejercicio muy práctico que iniciábamos nosotros en algún momento en un diagnóstico que hacíamos en una empresa grande, era poder escuchar a todos los trabajadores en un espacio abierto, en un espacio donde sencillamente se le daba la oportunidad de comentar de forma libre y espontánea cuáles creían ellos que eran las necesidades, los problemas y algo supremamente importante, cómo pensaban ellos que podíamos nosotros como organización y como equipo de trabajo conseguir resultados y conseguir soluciones a esos problemas. Fíjense que ya empezamos a interactuar, a escuchar de forma activa a todo este recurso humano. Era un espacio realmente bastante interesante porque encontrábamos trabajadores reacios y en muchos de esos casos esos trabajadores reacios eran los que terminaban expresando mejores situaciones o mejores oportunidades de solución a los problemas que se estaban presentando. Pero esas barreras que se forman entre trabajador, entre líderes, obviamente es lo que hace de que en muchos de los casos ni nos enteremos de lo que está sucediendo realmente de fondo como causa y que en muchas ocasiones se relacionan con los accidentes de trabajo, no nos permiten conocer esas necesidades y obviamente identificar esas causas que nos puedan llevar a un accidente de trabajo. Las personas actúan de la mejor manera dentro de sus posibilidades. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces creemos que los accidentes se presentan porque los trabajadores son torpes o no conocen o son descuidados. No, entendamos que cada persona es un ser y cada ser tiene problemas diferentes, tiene una forma de creer diferente y obviamente un sinnúmero de posibilidades de obrar frente a una determinada situación. Tercer punto, todo individuo lleva un talento que espera ser revelado. Un talento que en muchas ocasiones no lo aprovechamos. A veces hemos encontrado líderes, realmente líderes de equipos de trabajo, donde se mantienen totalmente opacos, sin prácticamente una opinión, cuando realmente el potencial que tienen estas personas y el conocimiento en muchas ocasiones, porque hemos encontrado hasta perfiles, personas con estudios y con experiencias muy relevantes hacia la seguridad y salud y que no es aprovechado. ¿Las personas pueden cambiar? Sí pueden cambiar. Y eso es un concepto que también debemos de tener en cuenta. Y ese cambio tiene que ser o tiene que iniciarse a través de las emociones, a través del conocimiento, de toda esa experiencia que nosotros podemos transmitirles a ellos y obviamente esa conciencia hacia la seguridad que debemos nosotros cambiar. Y ser y hacer. Ese ejemplo que nosotros debemos de dar como líderes, como coach, frente al desarrollo de las actividades. En ese sentido, es importante que tengamos en cuenta que un líder, coach, es esa persona que puede transmitir su conocimiento, su experiencia a través de la conversación. Un coach, no crean ustedes que llega a una empresa con fórmulas mágicas a cambiar todo el contexto organizacional. Un líder coach como nosotros no es esa persona que va a través de una estrategia directa y personal a cambiar la gestión o el desarrollo de las actividades en una empresa. No, un líder coach es esa persona que a través de conversación, a través de conocimiento, a través de conocer a las personas, comienza a influir de manera positiva en la organización, en los equipos de trabajo y en las personas. Positiva a un punto donde podamos nosotros como líder reflejar esas iniciativas de cambio y obviamente influir en esas personas, en ese cambio que nosotros queremos como líderes poder conseguir
con la participación de todos ellos. Este es un panorama muy interesante que vemos acá en la superficie Leader Coach, es acción. ¿Y esa acción por qué? Porque obviamente nosotros tenemos metas, tenemos estrategias, tenemos objetivos que cumplir. Nuestro principal objetivo es llegar a un 0 accidente. Yo en muchas ocasiones he retado a muchos líderes a que podamos mentalizarnos a ese 0 accidente porque sencillamente encuentro mucho pesimismo en ellos cuando nos proyectamos a tener un mes para empezar o una semana sin accidentes. Y obviamente ese pensamiento está alineado a todo lo que como líderes nosotros tenemos en nuestra conciencia, en nuestras creencias, nuestra convicción. Y en muchas ocasiones, obviamente, lo que se refleja dentro de ese panorama y dentro de ese contexto es ese líder desmotivado, ese líder que realmente no cree o no confía en las personas o en los compañeros que tiene, y ese líder que ha crecido o que a través de su experiencia, afortunada o infortunadamente, no ha canalizado ese aprendizaje, ese conocimiento que a través de muchos años ha podido él desarrollar. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros nos mentalizamos a ser un líder coach, tenemos que comenzar a trabajar en la conciencia, pero no en la conciencia de los trabajadores, en nuestra conciencia, en nuestros criterios, en nuestras creencias, en nuestra convicción. De esa manera nosotros podemos transmitir confianza a las personas. De esa manera nosotros podemos transmitir ejemplo positivo a las personas que hacen parte de nuestros equipos de trabajo. Obviamente eso vaya acompañado de profesionalismo. Por eso encontramos empresas donde el concepto que se tiene de líder realmente es un concepto muy positivo, porque es un líder empoderado, es un líder que transmite de forma positiva conocimiento, emociones, direccionamiento. Esa es la clave de poder llegar a ser un líder coach. Poder empezar por nuestra conciencia, conocernos a nosotros para poder comenzar a transmitir a los demás esa seguridad, esa confianza y esa empatía que realmente se requiere para poder liderar y actuar de forma positiva con los diferentes equipos de trabajo. Eso nos llevará obviamente a un crecimiento, y un crecimiento no solo personal, un crecimiento que se va a transmitir también a los diferentes colaboradores que hacen parte de nuestro equipo y que va a potencializar también la responsabilidad de cada uno de ellos. Es importante que tengamos en cuenta que dentro de nuestros objetivos, que es la disminución o llegar al 0 accidente, no es solo la definición estratégica de un número importante de actividades, no. Es importante que tengamos en cuenta que el trabajo en equipo juega un papel trascendental dentro de nuestra gestión. El mejor ejemplo, y yo insisto en ese cambio que requerimos en nuestro querido sector de minería, es no solo pensar en capacitaciones técnicas. Ya lo hemos demostrado durante más de 15 años a nivel institucional. Estamos llegando con capacitaciones técnicas en temas específicos, manejo de explosivos, sostenimiento, ventilación, trabajo operativo relacionado con el avance de labores, y los accidentes continúan. ¿Por qué continúan los accidentes? Porque sencillamente no estamos logrando ese cambio de conciencia en el personal. Y cuando digo personal, tenemos que nosotros también hacer parte de ese cambio, de dejar de hacer lo que siempre hemos hecho, de cambiar y de innovar en las estrategias que estamos definiendo a nivel de capacitación y a nivel de recurso humano. Y ese cambio de conciencia tiene que empezar también con el hecho de no identificarnos como víctimas. Nadie es víctima. Todo sucede por algo positivo. Todo sucede por un proceso de aprendizaje que nosotros como ser y como profesional tenemos que vivir para poder madurar y llegar a crecer. Y esa percepción obviamente se refleja en el nivel de responsabilidad que muchos de nosotros tenemos. Nivel de responsabilidad que adquirimos, pero que no podemos asociar e interiorizar con un nivel de estrés alto, sino con el manejo maduro de diferentes situaciones que se puedan presentar. Importante que tengamos en cuenta un detalle.
cuando nosotros vemos líderes empoderados, seguros, confiados, con carácter, no quiere decir que ese líder es sencillamente un buen líder por esas características personales. No, salgámonos de ese contexto realmente, porque un líder se forma, un líder se crea, un líder es el que sabe, confía y cree que puede obtener buenos resultados. Un líder es esa persona que pone en balanza, en ese balance, ese conocimiento y es actuar frente a las necesidades que desde el liderazgo tenemos que transmitir a las demás personas. Entonces, partiendo de ese hecho, pues obviamente tenemos que comenzar a cambiar y a identificar nuestras creencias. ¿En qué creemos nosotros? Nosotros somos capaces y podemos hacer un cambio, comenzar a cuestionarnos de manera constructiva para obviamente cambiar ese sistema de creencias que tenemos. Y lo digo porque sencillamente a veces encontramos líderes muy limitados, muy limitados. ¿En qué sentido? Si yo digo algo, entonces la dirección se viene contra mí. Si yo hago algo, entonces el equipo va a responder o no voy a tener el acompañamiento. Si yo propongo algo, la empresa o los colaboradores no me caminan. Entonces tenemos realmente un sinnúmero de limitaciones y de creencias que realmente terminan limitándonos. Y esas creencias y esas limitaciones tenemos que trabajarlas desde nuestra identidad. ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo potencializamos nuestras emociones, nuestro conocimiento al hecho de que somos personas responsables y capaces de conseguir los objetivos que creemos? Si no creemos, si no empezamos desde ese principio a creer en nosotros para comenzar a crear y creer en los demás, pues obviamente ese es el mayor limitante que nosotros tenemos como personas y como líderes de trabajo en una organización. Entonces, esta es una invitación realmente a que reflexionemos sobre nuestras creencias, sobre nuestras limitaciones, sobre nuestro potencial que nosotros tenemos como líder y que tenemos que trabajar también como persona. Por eso, el tema de coaching va de la mano a esa persona que llega a la organización y va escuchando y va escuchando y va conociendo para poder comenzar a impartir, transmitir a esas personas ese cambio que se requiere, que a nivel personal parte del principio de yo sí puedo y yo puedo hacerlo. Ese es un principio realmente importante que se refleja no a nivel laboral solamente, sino que debemos de tenerlo también a nivel personal. Voy a hacer un paréntesis abriendo acá el espacio de preguntas, ya que veo que hay algunas inquietudes. Permítame, por favor. Nos pregunta Wilson Alexander, ¿cuál y cómo se desarrolla el ejercicio de liderazgo cuando la persona se encuentra en la etapa de prepensionado? ¿Ok? Wilson, lo más importante, independientemente de la etapa en donde nosotros nos encontremos, es comenzar a trabajar en nosotros mismos. Nosotros queremos ejercer un liderazgo realmente desconociéndonos o desconociendo las cualidades que tenemos, nuestras debilidades, desconociendo el manejo de nuestras emociones. Y obviamente la principal fortaleza y ese principal cambio que nosotros debemos de ejercitar para ser unos buenos líderes es comenzar a construir desde nuestras emociones, desde nuestro conocimiento y obviamente desde nuestras creencias. Eso nos llevará al desarrollo que necesitamos nosotros como líderes independientemente de la etapa en que nos encontremos. Wilson nos deja también la siguiente pregunta: ¿el modelo de liderazgo y coaching frente al servicio tiene enfoque diferencial en lo público y privado, más allá de la ganancia y la rentabilidad? Estoy totalmente de acuerdo. El modelo de liderazgo, y hay muchos modelos de liderazgo con diferentes enfoques, debe de llevarnos a una ganancia colectiva, no desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista interpersonal, desde el punto de vista de equipo de trabajo. Vamos a avanzar entonces, más adelante seguimos resolviendo inquietudes.
Muchísimas gracias por la participación. Y aquí, obviamente, avanzamos con esa reflexión del líder coach, porque el líder coach, partiendo desde el ser, desde la inteligencia emocional, desde la persona, debe tener en cuenta su identidad. Su identidad es conocerse a sí mismo, conocer esas creencias, ese pensamiento. Cuando digo pensamiento es dominar ese pensamiento que tenemos todos los días, a cada segundo, a cada minuto de nuestra vida. Muchas personas habitúan a pensar de forma negativa de manera constante. Cuando uno los escucha, el mensaje que están enviando siempre es un mensaje de pesimismo, siempre es un mensaje que en el fondo refleja una negatividad a no conseguir los objetivos. Y ese es un cambio que nosotros debemos de hacernos. Yo soy, yo puedo, yo quiero. Como lo expresan mis hijos muy constantemente, si yo quiero y yo puedo, ¿por qué tener miedo? Y es sencillamente un mensaje que nos lleva a reflexionar al hecho de poder querer y hacer lo que nosotros queramos, sin ningún tipo de limitaciones. Obviamente esos pensamientos son los que nos limitan y obviamente esos pensamientos, en la forma y en la manera de ser dominados, nos lleva a acciones. Acciones que nos van como resultado final a tener o a brindar la oportunidad de tener y contar con resultados positivos. Pero ese líder coach también tiene que tener en cuenta que su gestión tiene que ser interdisciplinaria, tiene que generar habilidades sociales, de autoconciencia, de autorregulación, de empatía y de motivación, porque ese líder tiene que sencillamente motivar al recurso humano, tiene que generar esa confianza que requieren las personas para poder generar esa afinidad frente a esos objetivos que se quieren y que se buscan. ¿Excusas para aprender a mejorar? Sí, hay muchas excusas. A nivel personal tenemos muchas excusas. Este es solo un listado muy corto de las excusas que podemos tener. No tener tiempo, esa es la principal excusa, no tener tiempo para aprender, para dedicarnos a aprender diferentes cosas. Ese status quo en el que nos mantenemos en muchas ocasiones, pues obviamente influye muchísimo. Aquí estoy cómodo y como estoy cómodo, mejor me quedo haciendo lo que sigo haciendo y no genero ningún cambio para no generarme molestia. O sencillamente esa limitante de ¿para qué cambiar si yo no soy capaz? Ese pesimismo de pensar de que no podemos conseguir las cosas y por eso mejor nos quedamos acá quietecitos, haciendo lo mismo, con los mismos resultados. Obviamente resultados que infortunadamente a veces se reflejan de forma negativa con la frecuencia de la accidentalidad y en muchos casos con la severidad. La incapacidad de reaprender también nos lleva a esa limitante. La gestión de las emociones, que es un factor supremamente importante. La ceguera cognitiva, que en muchas ocasiones no nos lleva a tomar decisiones rápidas o decisiones que nos lleven sencillamente a la búsqueda de nuevas opciones para conseguir resultados. El miedo al cambio, indudablemente, también nos ataca en muchas ocasiones para no salir. Ese miedo de empezar de cero o ese miedo de hacer algo diferente a sabiendas de que no sabemos cuáles van a ser los resultados, pues obviamente nos lleva también a quedarnos quietos en muchas ocasiones. La monotonía. No crean que realmente dejé esta imagen acá de Shakira y Piqué, que es un tema que se ha hablado muchísimo. Lo traje a colación porque cuando busqué la palabra monotonía, sencillamente lo que aparecía era Shakira y Piqué por todos lados, por la canción, me imagino. Pero cuando hablamos de monotonía, sencillamente es esa invitación que les quiero hacer a dejar de hacer lo que siempre estamos haciendo. Si tú estás en una empresa donde la accidentalidad se viene presentando durante los últimos años de una manera frecuente, con una causalidad similar, tenemos que pensar diferente, tenemos que buscar soluciones diferentes, enfocarnos diferente o enfocarnos en controles blandos diferentes o enfocarnos en controles duros diferentes. Y si nos encontramos en esa situación, identificar controles duros, buscar la estrategia de llegar hasta la alta gerencia, hacer eco para que se generen esos cambios, se invierta de forma de que podamos construir de manera positiva esos cambios que requiere la organización para evitar que se sigan presentando accidentes. La desconfianza y la falta de autoconciencia obviamente también nos lleva a que en muchas ocasiones nos limitemos hacia ese cambio que necesitamos como líderes. Hablamos de liderazgo, hablamos de coach
y hablemos ahora de este liderazgo que es interesante, que es el liderazgo transformacional. Este liderazgo que se ejercen los individuos con fuerza de visión y personalidad, gracias a los cuales son capaces de cambiar la expectativa, perspectivas y motivación de muchos colaboradores, así como liderar el cambio dentro de la organización. Obviamente, aquí seguimos la misma línea que traemos y fíjense esa afinidad que hay entre líder coach y un líder transformacional. ¿Partimos de dónde? Partimos de liderar nuestra vida, liderar nuestras condiciones, nuestras emociones, liderar nuestra vida es el principal cambio que nosotros tenemos como tarea para mejorar como líder y para hacernos un líder coach. Liderar un mundo interconectado, obviamente, como dice la primera ley del universo, la ley del Damastet, todos somos uno y uno somos todos. Y realmente en las organizaciones debemos de vernos así. Todos somos uno y uno somos todos. La responsabilidad es de todos. La semana pasada todavía encuentro una empresa donde el líder de seguridad y salud en el trabajo realmente asume absolutamente toda la responsabilidad. Algo crítico que seguimos identificando es que cuando no asumen la responsabilidad, se la delegan a otro. Podríamos pensar que eso es positivo, pero lo negativo de esta situación es que cuando delegan, se desentiende. Y eso quiere decir que encontramos áreas totalmente ajenas al tema de seguridad y salud en el trabajo. No tenemos indicadores, no tenemos procedimientos, no los conocemos, no los implementamos y obviamente lo que genera eso es un rompimiento de esa cadena dentro de ese engranaje que requerimos nosotros como líderes poder implementar en las empresas. Entonces, es interesante que podamos vernos como unos líderes integrales dentro de la gestión que estamos adelantando. Unos líderes que realmente puedan aportar en la gestión y puedan interiorizar no solo en su campo de acción, sino en todas las actividades que a nivel organizacional deben de desempeñarse. Y frente a esas características de líderes transformacional nos vamos al modelo de BAS, que es un modelo que se enfoca obviamente al liderazgo y a los valores de las personas. Y nos habla básicamente de 4 o 5 valores que debemos de tener en cuenta. El primero, la influencia idealizada. Y el modelo de BAS, ¿qué nos dice cuando se refiere a la influencia idealizada? La influencia que nosotros podemos ejercer como líderes de forma positiva. Encontramos líderes que son muy contradictorios. Y voy a darles el ejemplo más básico que puede haber. Encontramos líderes que exigen el uso de elementos de protección personal cuando ellos no lo utilizan. Ese es el ejemplo más básico que nosotros podemos identificar en una empresa cuando hablamos de liderazgo. Y cuando ejercemos el liderazgo transformacional, pues obviamente atendiendo a este primer principio, lo primero que debemos de reflexionar es si yo soy líder, estoy ejerciendo o influyendo de manera positiva en nuestros trabajadores. Y entonces ahí comenzaremos algunos a reflexionar frente al hecho de y cuando yo voy al taller, cuando yo voy al área X, cuando voy al área al frente de trabajo, cuando yo voy al área de mantenimiento, yo estoy utilizando los elementos de protección personal. Partamos de eso que es lo más básico. Yo doy el ejemplo, y doy el ejemplo de forma positiva. Doy el ejemplo de forma ética, que es lo que en muchas ocasiones no se ve en los líderes cuando ejercen esas actividades de inspección. Y es contraproducente, obviamente, dentro de ese alcance de comunicación. ¿Por qué usted no tiene los elementos de protección personal? Pero yo tampoco los estoy usando. Entonces, fíjense esa mala comunicación y esa mala influencia realmente que nosotros podemos transmitir dentro de ese alcance que como líderes debemos realmente llegar a los trabajadores y a las diferentes áreas de la organización. He encontrado empresas donde realmente los mismos trabajadores exigen que los jefes de área y que el gerente de la misma empresa utilice los elementos de protección personal cuando está en el área, como ejemplo, así como se lo exigen a ellos. Entonces, fíjense, ese es el primer principio del modelo, la influencia idealizada. Cómo nosotros inspiramos y cómo nosotros, de forma profesional, realmente inspiramos a las demás personas para que puedan ejercer las cosas o las diferentes actuaciones frente a lo que se requiere. Partamos de ese hecho que es algo supremamente básico.
inspiración, innovación y motivación, pues obviamente que también es importante frente al hecho de salir de ese statu quo, salir y dejar de hacer lo que siempre estamos haciendo. Y eso que estamos haciendo realmente, si lo que estamos haciendo nos está generando resultados positivos en términos de accidentalidad, en términos de motivación del equipo, en términos de desarrollo entre personas y entre compañeros frente a los objetivos que se quieren, excelente. Démosle continuidad y reforcemos esas actividades. Pero si los resultados siguen siendo negativos, salgamos de ese statu quo, comencemos a hacer cosas diferentes. Llamemos a los trabajadores, conversemos con ellos, escuchémoslos de forma activa, de manera de que como líderes podamos no solo generar esa escucha activa, sino poder concretar y enfocar acciones que nos lleven al desarrollo de actividades, que nos lleven realmente a un lenguaje apreciativo entre las diferentes partes que puedan interactuar dentro de la gestión que nosotros estamos desarrollando y generar alternativas que vayan en pro de las diferentes soluciones. Estimular la intelectualidad, obviamente el desarrollo de cada persona. Eso tenemos que generarlo. ¿Cómo lo generamos? Conociendo a esas personas, interactuando con ellos y obviamente escuchándolos de manera de que sus aportes puedan representar un alcance significativo dentro de la gestión que se está adelantando. Una consideración individualizada también, y es inspirar a las personas a que participen. Pero ¿cómo inspirarlas? Inspirarlas con un lenguaje positivo, inspirarlas con un lenguaje que los lleve obviamente a sentir esa empatía y ese enfoque hacia el desarrollo de las actividades. Y inspirarlas a cuidarse sencillamente a sí mismos. Una tolerancia obviamente psicológica que nos lleva al buen entendimiento obviamente de esas actuaciones que en muchas ocasiones pueden ir contraria a lo que nosotros creemos o pensamos y que obviamente dentro del alcance de cada persona pues tiene un enfoque totalmente distinto y muy positivo pues frente a la actividad, pero que infortunadamente en algunas ocasiones puede llevarlo a un accidente y que no debe ser motivo obviamente de censura o de reproche, sino de aprender de estas experiencias frente al conocimiento y frente a los hechos que se han presentado. Estrategia de coaching y liderazgo, 5 estrategias fundamentales. El cambio está sucediendo más rápido que nunca. Y esta es una invitación a que nos adaptemos al cambio. Hagamos cosas diferentes y adaptémonos. Llegamos a veces a las organizaciones, a las empresas, y fíjense algo muy sencillo, un ejercicio muy sencillo que hacemos que está relacionado con la parte documental. Desde la parte documental. ¿Y por qué desde la parte documental? Porque está asociado al planear. Y sencillo, ¿por qué? Porque estructuramos de manera diferente formatos de intervención. Y esa estructuración obviamente nos lleva a que todo se convierte en número, y si se convierte en número, lo podemos medir. Y eso comienza a causar, ya ha causado en muchas ocasiones, rechazo sencillamente porque no es la forma habitual como se viene desarrollando. Donde realmente esos cambios lo que nos llevan es a ser más propositivos frente a nuestra gestión. Despertar una nueva comprensión e inspirar a las personas que están con nosotros. Esa inspiración va desde ese ejemplo sencillo que acabo de darles. Comencemos a cambiar nuestra mentalidad, cambiemos nuestra manera de llegar a las personas y lleguemos de manera positiva, propositiva y no desde el punto de vista del señalamiento. Un sentido más claro de uno mismo, obviamente conocernos nos va a llevar a ser no mejores profesionales. No esperemos como resultado el hecho de poder conocernos ser mejores profesionales, no. Esperemos como principal resultado conocernos a nosotros mismos y ser mejores personas. Eso nos va a generar unas cualidades muy, pero muy importantes como personas. Vamos a partir del hecho de poder mejorar nuestra empatía, poder mejorar nuestra comunicación con los demás, poder comprender muchas situaciones y poder mejorar nuestra comunicación verbal y no verbal, comunicación paraverbal. Y eso nos va a permitir, obviamente, desarrollar estrategias no solo a nivel personal, sino que nos va a permitir también conocer de más a fondo muchas situaciones que se puedan presentar y el por qué de hecho realmente se presentan.
Presencia personal, la interacción es supremamente fundamental dentro de la gestión que nosotros podemos adelantar. Esa interacción activa, propositiva, esa interacción que nos lleve obviamente al desarrollo de un lenguaje apreciativo, que nos lleve a realizar retroalimentaciones realmente propositivas frente a la transformación y al cambio que nosotros necesitamos y que queremos buscar. Y obviamente dentro de ese alcance, estos resultados que vamos a tener frente a los diferentes escenarios que se puedan presentar. Una invitación como líderes, 5 aspectos fundamentales. Primer aspecto, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Lo hablamos hace un momento. Ser ejemplos, ser éticos, es ser profesional. Obviamente dentro de esas acciones ser positivo y ser propositivo frente a la mejora. Los grandes líderes dirigen con base en el ejemplo. Recuerden esta premisa. Segundo ejemplo, saber corregir. Y saber corregir implica no exponer a las personas, a no ser que sea una condición muy positiva, expongámosla, resaltémosla, saquémosle foto y publiquémoslos en la cartelera, resaltémoslo sencillamente en una charla de seguridad, pero obviamente dentro de esa retroalimentación positiva, dentro de ese lenguaje positivo, pero también sepamos cómo llegar de forma directa a esas personas que requieran obviamente una retroalimentación y no precisamente hacerlo en público, pero hacer una retroalimentación negativa que también influye de manera positiva en los resultados que nosotros necesitamos. Confianza, que está ligado a la integralidad y a la empatía que nosotros debemos de transmitir, ¿sí?, en las demás personas, y que también debemos de relacionarla con los valores, con la ética y con esas diferentes situaciones que nos van a llevar a poder entender mejor las condiciones de las demás personas. La integralidad, que nos habla sobre esa visión futura, ¿sí?, específica, medible frente a la gestión que nosotros estamos adelantando. Y por último, utilizar la persuasión. ¿Qué es utilizar la persuasión? Es saber llegar a las personas, es el arte de poder de manera positiva cambiar esas creencias, esos pensamientos y esa cultura, que es lo que realmente nos afecta a muchas empresas. Nos afecta a muchas, pero no a todas. ¿Y por qué excluimos o por qué sacamos o hacemos esa diferenciación? Porque sencillamente ya hemos logrado en muchas empresas tener una cultura organizacional mucho más madura, mucho más comprometida. Es muy interesante y realmente es muy emocionante poder llegar a una empresa y que sea uno de los trabajadores los que se acercan a hacerte una retroalimentación frente a cualquier aspecto dentro de la gestión, ya sea los elementos de protección personal o ya sea comentarte alguna condición que ha identificado y que se debe de intervenir. Es importante y realmente es interesante cuando uno ve ese cambio en los trabajadores y en todas las personas, obviamente que reflejan una alta madurez frente a la gestión y a la cultura organizacional que se está gestando en la empresa. No, acá me pasé, estrategias de coaching y liderazgo. Entonces, estrategias, 6 estrategias básicas que son fundamentales. Escuchar activamente, es prácticamente, aquí comenzamos a resumir lo que hemos conversado. Escuchar activamente es saber escuchar, y saber escuchar es callar, es prestar atención a lo que se nos está diciendo. Es sencillamente utilizar unas técnicas muy básicas de lenguaje y de comunicación. Escuchar, saber interactuar, hablar de forma propositiva, reflexionar, discutir, porque a veces las discusiones son completamente sanas. He encontrado líderes con los que hemos tenido unas discusiones realmente supremamente interesantes, donde cualquier persona podría decir, no, pues ya, y como sucede realmente, ya estos no se hablan más. No, discutir es realmente analizar de fondo las diferentes situaciones, y no se trata de llevarnos las cosas a lo personal. No, discutir es reconocer, identificar que la otra persona puede tener la razón y yo estoy equivocado. Y es realmente reflexionar sobre en dónde tengo que mejorar si estoy cometiendo un error. Ese trabajo en equipo, ese coaching en equipo, es poder llegar no solo a transmitir la información, es a reconocer las capacidades de las personas,
es a interactuar de forma interdisciplinaria donde los resultados sean uno solo. Cero accidente dentro de nuestra organización. Es adaptarnos al cambio y esa dentro de las estrategias, obviamente, esa adaptación al cambio a veces lo vemos como las actividades que tenemos que desarrollar. Actividades que están asociadas al plan anual de trabajo o al programa de capacitación, que están asociadas a un estándar o a un procedimiento. No. El cambio debemos de ejercerlo desde las personas, desde nosotros como líderes. Lo decía en una charla anterior, creemos siempre que la culpa son de nuestros trabajadores cuando realmente, y si ustedes lo analizan, y los invito a que tomen un corto tiempo dentro de esa gestión de cambio que ustedes como líderes iniciarán o están iniciando o ya muchos han hecho, y es identificar las cualidades de las otras personas, cualidades que se relacionan en muchos casos a ese nivel de liderazgo. Y se darán cuenta que muchas de esas situaciones o de esas condiciones que identifican están asociadas no solo al nivel de conocimiento, sino a la forma de interactuar con las demás personas, a la forma de adaptarse a diferentes situaciones que se van presentando a lo largo de esa experiencia laboral. La comunicación juega un papel importante dentro de esta gestión, dentro de este cambio que requerimos y obviamente la forma como nosotros estamos ejerciendo nuestro liderazgo. Hay que romper paradigmas y esa es una invitación que yo quiero hacerles. Romper paradigmas, dejar de creer que las cosas siempre se tienen que hacer de la misma manera, cuando los resultados obviamente en algunas ocasiones no son tan alentadores que digamos. Es dar o combinar diferentes disciplinas y obviamente partiendo desde nuestra propia disciplina. Es poder llegar a un control y a un seguimiento, a una estrategia de seguimiento que nos permitan obviamente monitorear de forma efectiva no solo el alcance técnico, óigase bien, porque aquí nos confundimos realmente a veces en pensar cómo impactamos la accidentalidad. Y ese análisis resulta ser bastante interesante. A veces creemos que llegar con 1000 capacitaciones nos va a disminuir la accidentalidad. A veces creemos que llegar con todos los procedimientos actualizados nos va a generar una gestión de cambio bastante interesante. Y fíjense que realmente ese seguimiento debe de ir alineado de forma integral. No es solo la condición técnica, es la condición de las diferentes personas que actúan e interactúan como equipo dentro de la gestión que se está adelantando. Y ya para cerrar, ya dando cierre a este engranaje y obviamente a esta combinación del coach y del liderazgo, la cultura a la integralidad. Es una invitación a que tengamos en cuenta que realmente hay diferentes escenarios que nosotros debemos de tener en cuenta. El primer escenario es la conciencia compartida de los riesgos. Los riesgos no pueden ser, o los indicadores, como lo queramos ver, no pueden ser la responsabilidad de esa persona o de ese líder de seguridad y salud en el trabajo. Debe ser una acción combinada, por eso la importancia de socializar los peligros, de identificarlos en equipo, de gestionar, obviamente, de que esos peligros puedan controlarse para que no lleguen a presentarse o asociarse a una fatalidad, de asociarlos a los indicadores de gestión que nosotros estamos adelantando. El control también debe estar ligado a la cultura interrogativa, la cultura de la duda, obviamente no de la duda, más no de la desconfianza, de la duda frente a lo que nosotros estamos haciendo y debemos de cambiar, de la vigilancia compartida y no de la vigilancia personal que cada líder en muchas ocasiones ejerce y que infortunadamente en algunas ocasiones la hace desde un enfoque muy personal donde mezcla esos sentimientos y esas emociones y donde obviamente tenemos un sesgo frente a la realidad de las causas de los accidentes. La búsqueda de las causas raíces y la cultura del aprendizaje. Estoy muy seguro, por experiencia se los comparto, que podemos generar más cambio de forma o a corto plazo si le llegamos a nuestros trabajadores con temas que puedan generar mayor madurez al ser, a la persona, que con temas técnicos. Nosotros podemos llegar a las personas influyendo desde sus emociones, pues vamos a ejercer de manera significativa muchos cambios a nivel personal y a nivel laboral, no solo en ellos, sino también en nosotros.
cultura integral o motivacional, integrar a las directivas de la empresa, gestionar proyectos, gestionar y compartir obviamente de manera propositiva con los diferentes equipos, el COPAS, el comité, las brigadas y obviamente con todas esas empresas, proveedores o contratistas que interactúan dentro de nuestra gestión. Buscar un equilibrio adecuado de la cultura, del desarrollo a la resistencia y resiliencia y a la preparación para imprevistos que en muchas ocasiones, si bien se tienen contemplados, a veces no nos preparamos para cuando se presente. La atención permanente de los planes, de las diferentes situaciones, de los diferentes controles que debemos de implementar, controles blandos, controles duros, que nos van a llevar obviamente a definir estrategias y barreras de control realmente pertinentes. Liderazgo de la dirección, que implica la participación de los diferentes colaboradores, que implica el fomento proactivo de la seguridad. Obviamente vamos a tener una mejor comunicación, mejor trabajo en equipo, mejores resultados y mejor participación. Y la cultura de la transparencia, que está relacionada con el poder desarrollar alternativas de participación, de cumplimiento hacia las políticas y de una comunicación fiable. Con este mensaje de integralidad, pues obviamente partimos dentro del hecho de poder llegar a ejercer una mejor gestión frente a la responsabilidad que nosotros tenemos como líderes. Voy a hacer otro paréntesis frente al hecho de las preguntas. Tenemos otras preguntas. ¿Cómo podemos hacer que los gerentes puedan escuchar nuestras... ¿Cómo podemos hacer para que los gerentes puedan escuchar nuestras propuestas sin represalias? Primero, esta pregunta nos la hace Johan Piedrahita. Primero, Johan, salgamos de esa convicción y de esa creencia de la represalia. Dejemos de pensar realmente en represalia. Represalia la tenemos nosotros para empezar, ¿no? Ya entonces tenemos nosotros la primera barrera. Si nosotros nos vamos a conversar estos temas con la gerencia, va a tener una acción contra mí. Ojo, nuestra gestión tiene que ser propositiva, va en busca de resultados positivos hacia la empresa. Si nosotros de salida pensamos que llegar con esta iniciativa vamos a tener conflicto, ya tenemos la primera limitante. Fíjense bien, porque la palabra represalia tiene un alcance bastante interesante. Tenemos la primera limitante. Entonces, esa limitante nos lleva a muchos líderes a que no seamos propositivos. Si somos propositivos y nos arriesgamos, podemos tener esos dos escenarios. El gerente frente a una represalia o el gerente colaborativo que nos va a entender. Y que va a entender, más que entendernos a nosotros, va a entender la situación que pueda generar una condición insegura y un control que se requiere. Y si tenemos un gerente que obviamente busca ser represivo frente a las medidas que nosotros hacemos, pues la principal herramienta que nosotros tendríamos como líderes de seguridad es hacerles ver, cambiarles ese chip y hacerles ver cuáles son las consecuencias que se puedan presentar si esos controles no se aplican. No es refutarle su punto de vista, porque entendamos también que los gerentes a veces lo piensan desde el punto de vista económico. Y si esa es la situación, pues obviamente hacerles ver que la falta de controles va a afectar directamente el presupuesto y los aspectos económicos de la empresa. Nos dice Wilson, ¿es posible citar algunos estudios de casos para aterrizar los conceptos de liderazgo y concepto y coaching? ¿Es posible citar algunos estudios? Wilson, hay muchos estudios realmente. Una de las herramientas que nosotros tenemos hoy en día, el Internet, tiene muchísimos artículos investigativos que nos aportan frente a esos estudios de causa. Te invito o los invito a que lo busquemos de esa manera. Artículos, cuando ya utilizamos la palabra artículos nos lleva a la definición de estudios o de casos de investigación, artículos relacionados a liderazgo y coaching, y ustedes van a obtener realmente muchos casos de estudios donde se aplica el liderazgo y el coaching frente a la gestión que se pueda desarrollar en diferentes empresas y en diferentes escenarios. Quiero finalizar la sección con esta frase.
Disfruta de los 86.400 segundos que la vida te regala cada día. Solo vívela. Realmente nos preocupamos y nos llenamos de muchas cosas que realmente no valen la pena. Rompamos esos limitantes, rompamos esos miedos, siempre pensemos de manera positiva y verán que los resultados serán consecuentes a esa forma de pensar positiva y propositiva que nosotros podamos tener en este momento. Dominemos y controlemos esos pensamientos que a veces nos perturban y que realmente solo están en nuestra mente, y seamos propositivos. Es la invitación que quiero hacerles, y con esto doy paso a Wilmer a la segunda sección de Evaluemos. Wilmer. Ingeniero, muchísimas gracias por esta información que acabas de brindarnos. Vamos, como bien dices, a pasar a nuestro sondeo final. Iremos con nuestra primera pregunta. ¿Coaching es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo? Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para que nuestros asistentes puedan responder esta primera pregunta. Vamos a ver nuestros resultados. A, verdadero, un 98%, B, falso, un 2% de respuesta. Ingeniero, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Totalmente acertado ese porcentaje de verdadero. Realmente el coaching, recuerden, tengámoslo muy presente, como definición, el coaching es el proceso de acompañamiento reflexivo y creativo, pero dentro de ese proceso, el principal proceso es el que nosotros podamos ejercer desde nuestro ser para poder impartir y llegar a las demás personas a través de la empatía. Ingeniero, muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. Un principio de liderazgo transformacional es A, liderar a otros, B, liderar universos distintos, C, liderar mi propia vida, D, A y C son correctas en ninguna de las anteriores. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, liderar a otros, un 4% de respuesta. B, liderar universos distintos, un 4%. C, liderar mi propia vida, un 8%. D, A y C son correctas, un 83%. En ninguna de las anteriores, un 1% de respuesta, ingeniero. Ese 83% es bastante interesante frente a los porcentajes que tenemos en las otras respuestas. Si bien tenemos muchos universos, una respuesta muy coloquial, realmente el principal factor que debemos nosotros de dominar y de mejorar desde nuestro alcance, desde nuestro principio de liderazgo transformacional, somos nosotros mismos. Tengámoslo en cuenta y comencemos a hacer ese ejercicio de mejorar frente a la identificación de nuestras emociones y dominar nuestras emociones. Ingeniero, mil gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Una cultura de seguridad integrada implica A, conciencia compartida de los riesgos, B, cultura motivacional, C, cultura de la transparencia, D, todas las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de la acción educativa de hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, conciencia compartida de los riesgos, un 6%, B, cultura motivacional, un 1%, C, cultura de la transparencia, un 1%, D, todas las anteriores, un 92% de respuesta, ingeniero. Excelente, Wilmer, ese 92%. Sí, tengamos en cuenta la integralidad, no es solo enfocarnos, y yo insisto en este direccionamiento, no es enfocarnos solamente en los conceptos y definiciones técnicos, es enfocarnos desde una visión global de lo que es cultura de seguridad y cultura organizacional. Si lo tenemos en cuenta e integramos todas estas variables de liderazgo transformacional, de liderazgo coach, como lo queramos nosotros desarrollar, pues obviamente los resultados van a ser positivos, no solo en términos de accidentalidad, sino a nivel también de trabajo en equipo y gestión organizacional.
Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Vamos finalizando esta acción educativa, no sin antes despedirnos y agradecerte por este espacio académico que nos has brindado. Te deseamos un excelente día y esperamos vernos en el próximo evento web. Muchísimas gracias, Wilmer. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su dedicación, por su participación y les deseo un feliz fin de semana. See you soon. Muchas gracias, ingeniero. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros participantes por su acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos,
Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.